Muy bien, seguimos en ampliación de noticias, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Fernando Carballo y Carlos Villarreal tenemos el gusto de acompañarlos el día de hoy. Y vamos a ver ahora, Fernando, el otro caso que también es, por supuesto, motivo de mucha expectativa, y es el de George Forsyth, candidato a la presidencia de la República por el partido Victoria Nacional. Nos comunicamos en estos momentos con el doctor Alberto Borea, quien justamente ejerce la defensa legal del partido Victoria Nacional. ¿Cómo está, doctor Borea? Gusto de saludarlo, muy buenos días. El gusto es mío, Carlos. El que ejerce la defensa en realidad es Aurelio Loré de Mola. Yo soy una suerte de consultor en este caso y él es el que va a hacer la defensa hoy día en el Jurado Nacional de Elecciones, como lo hizo la vez anterior. Pero, doctor Borea, a ver, ¿por qué el jurado debería revertir esta decisión en primera instancia del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 y permitir la continuidad de la postulación del señor Forsyth? Bueno, en primer lugar porque no le han hecho nada de caso a la Constitución, que es por donde comienza el derecho. Eso vamos a verlo, eso es el tema de fondo. ¿En qué sentido no le han hecho caso a la Constitución? Espérame. En segundo lugar, porque en el segundo fallo vuelven a cometer una nueva agresión constitucional. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones le devuelve al Jurado Electoral Especial el expediente porque le dice que tu resolución es inmotivada, insuficiente y tiene que buscar nuevas pruebas para poder llegar a la conclusión tan grave de sacar a un candidato del proceso electoral, el Jurado Electoral Especial, en vez de hacer lo que le dice el Jurado Nacional de Elecciones, que le señala concretamente, de auto se verifica la insuficiencia en el análisis respecto de los agravios alegados, no es verdad, por la parte de George Forsyth. En tal sentido, debe de recabar en tanto fuera posible medios de prueba idóneos que acrediten si en efecto el formato de la declaración de vida permitió o no discernir, etcétera, lo que tenían que discernir. Muy bien, ¿por qué lo habían sacado a George Forsyth en la primera resolución? Supuestamente porque no había declarado los intereses de las acciones. O sea, la razón de ser es que no había declarado los intereses de las acciones. En primer lugar, como lo señalan además en el caso Vizcarra, las acciones no producen intereses, ni aquí, ni en China, ni en Turquistán, ni en ninguna parte de la Vía Láctea. Las acciones lo que producen son dividendos. Y si tú quieres investigar si unas acciones efectivamente dan dividendos como tales, tienes que pedir, no es muy difícil, el fiscalizador pudo pedir el libro, analizar si había habido una Junta General de Accionistas en ese año, si es que efectivamente se habían reunido los señores accionistas, si habían acordado, primero, si había habido ganancias ese año en la empresa, y tercero, se habían acordado distribuir dividendos. Como nada de eso pasó, ni siquiera se tomó el trabajo el fiscalizador, ni tampoco se lo ordenó el Jurado Electoral Especial, incumpliendo lo que le había dicho Jurado Nacional. Pero doctor Borea, nosotros escuchamos una declaración del presidente del Jurado Electoral Especial y él manifestaba que esa instancia tenía toda la potestad de ratificar su decisión si es que lo consideraba conveniente. Bueno, pero tiene que hacer primero la averiguación que la Corte Superior le dijo, porque si no están violando el principio constitucional a la doble instancia. ¿Para qué tienes doble instancia en el derecho? Tú tienes la posibilidad de apelar a alguien que se supone está más preparado que tú y que puede enmendarle la plana al de primera instancia, y el de primera instancia simplemente hace lo que quiere. Entonces prácticamente desbarata el principio de doble instancia y en segundo lugar deja a la persona en la tutela jurisdiccional efectiva, porque efectivamente si tú vas a las Cortes y si apelas es para que la resolución que va en apelación se cumpla, no para que el de abajo diga me importa un pepino, puede ser muy superior, pero yo hago lo que quiero. Como tú comprendes, eso es tirar el evangelio por tierra, y eso es lo que ha hecho Carrasco Alarcón, de alguna manera verdaderamente... Tampoco lo compare con Atahualpa, señor Borea, no es lo mismo, me parece, Atahualpa que el señor Carrasco. Ahora bien, quisiera saber dos cosas que sucedieron durante esta sesión en la que el Jurado Electoral Especial ratificó lo que había hecho la primera vez. Primera cosa, que envía un documento de 26 páginas ratificándose a las pocas horas de
haber recibido el rechazo. En su carrera de abogado, ¿conoce usted alguna instancia que pueda redactar 26 páginas sobre un tema de este tipo a las pocas horas de haber sido notificado que ha hecho mal su primera versión? Y el segundo punto es que se dice que no permitió que el abogado de la causa de Forsyth use la palabra. Yo no sé si era usted o si era el señor Loré de Mola, pero quisiera saber, por favor, si esto es exacto, que no se le dejó usar la palabra teniendo derecho a hacerlo. Sí, por supuesto, se violó el derecho de defensa y además, efectivamente, es muy difícil no solamente redactar 26 páginas, además, en un tiempo que es materialmente imposible, sino que cuando hay un colegiado, es decir, cuando hay una corte compuesta por 3 jueces, lo primero que tienen que hacer los 3 jueces es reunirse, deliberar, pensar, intercambiar opiniones y después recién redactar. Pues todo eso no lo puedes hacer en un plazo, sobre todo cuando el Jurado Nacional de Elecciones te está diciendo con toda exactitud qué es lo que tienes que hacer antes de volver a sentarte a pensar y luego redactar. O sea, era materialmente imposible que eso sucediera, ¿no es verdad? Ahora, cuando el fiscalizador eventualmente hace su ejecución y dice esto es lo que yo he encontrado, que no lo hizo porque tampoco le permitieron hacer ni tampoco le dijeron haz, entonces la parte, antes de que se produzca la resolución, tiene derecho a exponer sus puntos de vista sobre aquellos cargos que le están haciendo. Eso se llama el derecho de defensa y está protegido tanto por la Constitución como por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual han violado de la manera más grosera desde el primer fallo, y quisiera permitirme entrar a eso después de terminar esta pregunta, Fernando. Y en consecuencia, no solamente eso, a la 1:10 de la tarde, es decir, a las 3:40 que nos habían notificado al equipo de George Forsyth, ellos naturalmente preparan su escrito, digamos, lo más rápido que pueden y lo meten a la 1:40 de la tarde. Entonces ya el jurado de elecciones tenía conocimiento de que había un escrito que tenían que resolver en cuanto a los términos de ese escrito que habían presentado, y además les había pedido la palabra. Y ellos, a partir de las 2 de la tarde y pico hasta las 4:50, empiezan a firmar una resolución sin tomar en cuenta que ya se les había pedido el uso de la palabra, es decir, el derecho de defensa, cosa que sí le concedieron, por ejemplo, al candidato Hernando de Soto, a través del magnífico abogado que tiene, que es Aníbal Quiroga. Pero naturalmente, Aurelio Loré de Mola es tan magnífico como Quiroga, y en consecuencia las dos personas tienen el mismo derecho. No puede Carrasco Alarcón y su corte decir a este sí le concedo y a este otro no le concedo. Eso es otra Claro que sí. El tiempo corre y yo quisiera preguntarle, antes de que Carlos haga su pregunta, algo. Hace pocos minutos hemos escuchado a su colega Humberto Abanto decir que él no cree posible que el Jurado Nacional ratifique este fallo porque sería prevaricato, condicional. Sin embargo, ayer el señor Forsyth ha sostenido que se ha cometido prevaricato en su caso y anuncia que tomará medidas judiciales contra esos jueces electorales que él considera desde ya prevaricadores. ¿Usted será también el abogado de esta causa? ¿Usted comparte ese tipo de juicio sobre los jueces electorales? Bueno, mira, efectivamente, comete prevaricato las personas que fallan contra texto claro y expreso de la ley. No hay ninguna manera. Carrasco Alarcón dice una cosa que verdaderamente a mí se me pararon los pelos como persona de derecho. Dice, yo resuelvo solo sobre materia nacional, no sobre las leyes nacionales, no me importan ninguna otra cosa. Pues muy bien, de acuerdo a lo que establece el artículo 55 del texto de 1993, las normas que tienen rango de derechos humanos y están aprobadas en pactos que son ratificados por el Perú, eso sucede con la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen rango de constitución. Tienen rango de constitución, prevalecen sobre norma de cualquier otra jerarquía. Eso lo dice con toda claridad el artículo 51 de la propia Constitución, que señala precisamente lo siguiente, y te lo voy a leer porque me parece fundamental. No, tenemos poco tiempo y Carlos quiere preguntar algo. Sabemos que eso es así, señor Borea, es bastante evidente que esas normas internacionales tienen validez en el Perú. Carlos, querías preguntarle algo, ¿no? Fernando, efectivamente, sí, es evidente, pero para el único que no es evidente es para él.
Pero el artículo 23, que ese sí no lo conocen, dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades para ser elegido, a que se refiere el inciso anterior, y luego continúa: exclusivamente, por razones de edad, por razones de residencia, pero me imagino, por razones de instrucción, por razones de capacidad civil y mental, o porque hay una sentencia del juez. En ninguno de estos casos está incluido el caso de George Forsyth. Entonces, si te dicen, con una norma superior de rango constitucional, me imagino, doctor, que... No puedes, déjame terminar. Es que no gane el tiempo, disculpe. Tú no puedes hacer esto y tú lo haces, entonces estás yendo contra texto claro y expreso de la ley. Y además estás entendiendo cosas, bueno, has entendido de una manera diferente en otros casos específicos. Por ejemplo, en el tema del formulario de declaración, en el caso de Vizcarra, el Jurado Nacional de Elecciones dice que es absolutamente confuso. Efectivamente. Sí, doctor Borea, disculpe usted, lo hemos entendido perfectamente. Usted sabe que el tiempo en radio y televisión es tirano. Le agradecemos mucho por estos minutos a Ampliación de Noticias y tenemos la expectativa, por supuesto, de lo que ocurra hoy en el Jurado Nacional de Elecciones. Fernando, después del día de hoy, son 3 días calendario que tiene el Pleno del Jurado para pronunciarse como máximo. Pueden hacerlo el día de sábado, hoy domingo, o lunes. hasta el día lunes o martes, quizás. Así que estaremos en la expectativa. Una pausa y continuamos con Ampliación de Noticias. Buenos días, señor Borea.